Estamos de regreso aquí en Quisqueyando RD, hoy miércoles 15 de enero, transmitiendo desde San Francisco de Macorís. Ahora me doy cuenta que va a ser el primer pago del año. Hay gente que No, todavía. Ah, todavía Los que no. Todavía. cobran 15. A algunos no le llega el 15. Sí, pero para nadie es un secreto que en enero los pagos siempre se retrasan. Se retrasan. Bueno, Ya, felicidades a quien le tocó su primer pago del año. Quienes todavía andamos... Abrí, ¿a quién no le van a pagar? Una información que tú tienes ahí. Uno que no va a cobrar este mes Bueno, con esa operación. mira, realmente, y gracias por la manera en que lo introduce. O sea, menos sutileza que un rinoceronte en cristalería fue. No, ¿A quién no le van a pagar? pero realmente es un tema preocupante. Exactamente, por eso. Lo que se viene dando con la operación Pantera 7. Que no es la continuación de la película Pantera 6. No, para nada. Realmente son esos nombres cómicos que tienden a utilizar para este tipo de operaciones. Y bueno, lo cómico del nombre no tiene nada que ver con la peligrosidad y la implicación que tiene este caso para la República Dominicana y para toda América. Pues estamos hablando de que se ocuparon el pasado 5 de diciembre 9.8 toneladas de cocaína en la terminal Caucedo, en el puerto Caucedo específicamente. Y bueno, es un caso que tiene muchas telas por donde cortar. Lo primero es que estamos hablando de que el Ministerio Público, efectivamente, gracias Carlos, el Ministerio Público ha arrojado o ha acusado y detenido a unas 5 o 6 personas. Sí, creo que fueron 7 la última 7 que personas, ya tenía. ¿verdad? Miren, ahí tenemos que sí a Niquito, Winston, que sí tenemos a los Britos, o sea, el caso de Luis Brito y Enrique José Luis Brito, uno de estos, quien es director actualmente del Distrito Municipal de Bayahíbe. Y al final del día, con este caso, escuchamos que sí, un inspector del puerto, pececito chiquito, y vemos cómo se aplazan el conocimiento de la medida de coerción, pero fundamentalmente cómo se queda en magnificar, bueno, el gobierno dominicano logró que se incautaran esta cantidad de drogas, la más grande, esto, aquello. Pero ¿y los culpables de esto? ¿Dónde están? Los reales culpables. Porque a mí nadie me diga que un entramado para lograr algo de esta magnitud es tan pequeño. No me digan a mí que esto se queda en 15, 10 personas, de las cuales apenas tenemos 7 y 8 detenidas. Ahí hay dos cuestiones. Uno, el gobierno le quiere justamente dar desde ese punto de vista de que ha sido un gran logro, pero para mí es todo lo contrario, más que un gran logro. Para empezar, la incompetencia del tráfico brilla por ser uno de los más incompetentes. Era un contenedor que venía sin ningún tipo de mecanismo distractor. Era un contenedor que simplemente tenía el cargamento. No, te corrijo. Mira, lo que se da con esto, y era una explicación que se daba, es lo siguiente. Resulta que este contenedor viene de Guatemala. Sale limpio técnicamente de Guatemala. El contenedor donde se va a transportar la droga viene de Guatemala. Pero una modalidad que han venido utilizando, y fue lo que se vio evidenciado en este caso, es justamente que el contenedor que vienen utilizando es un contenedor de bananos. ¿Y por qué de bananos? Bueno, porque se entiende que como viene de Guatemala, ya ha pasado por un proceso de revisión en Guatemala, y por lo tanto aquí no hay que hacer grandes verificaciones. Es lo primero. Además de que estas 9.8 toneladas no vinieron todas juntas, sino que muy por el contrario estaban divididas en dos, vamos a decir, transportes distintos, porque esta es la nueva modalidad, contrario a lo que se ha venido viendo durante los últimos 20 años del narcotráfico, que todo te lo ingresan al país juntos, sino que lo hacen separado, porque eso es lo que permite que si uno te lo agarran, el otro, tú tengas la facilidad de movilizar esa mercancía. Pero por demás, yo creo que es importante destacar que esto no evidencia ninguna competencia del gobierno dominicano, esto no evidencia ninguna capacidad
ni del gobierno, ni del ministerio, ni de nadie de República Dominicana, porque hay algo que no se dice, pero que realmente es así, y es que la DEA estaba detrás de esto, porque no podemos lucir tan ingenuos y desconocer que nosotros no tenemos la capacidad ni tenemos la instrumentaria para darle seguimiento a un cargamento de este tipo que entre al país. Bueno, de hecho... No, mira, el problema es que, por ejemplo... Ni presupuesto ni tecnología, la cosa como son. Para este tipo de operaciones se utilizaron, Carlos, una serie de instrumentarias que nosotros no contamos con ellas. Hay una serie de avioncitos pequeñitos que son utilizados para la detección y el seguimiento de este tipo de cosas, que en el caso nuestro no gozamos de ellos. ¿Quiénes son los que gozan de esta tecnología? No es Colombia, no es Guatemala, es el caso específicamente de Estados Unidos. Bueno, de hecho, una cuestión ahí, realmente... bueno, ahí se está viendo una lista de los que están actualmente detenidos, los 7 implicados detenidos, ya se mencionaron algunos nombres, como es el caso de José Nicolás Castillo Hart, ahí Niquito, Winston Armado Tijeras Rodríguez, lo apodado en el Barbiquín. También tenemos ahí a Cristian Rainel Canela Aybar, también Nelson Neftalí Mercedes, Duval Jesús de los Santos, y ahí los familiares Enrique Luis Brito y Enrique José Luis Brito. Pececitos pequeños, Bueno, pero también hay una cuestión, todo parece indicar un poquito que cuando tú miras la información que está saliendo, la propia DNCD y los operativos quieren exaltar un poco el operativo realmente y exagerar un poco las circunstancias, porque realmente se está hablando mucho de una participación externa que fueron justamente empleados del mismo puerto quienes fueron los primeros en informar que habían contenedores que simplemente no estaban pasando por ninguno de los procesos. No era que el proceso lo daban como válido, no. Ellos tomaron los contenedores y se volaban con ellos los procesos. Y fueron varios empleados justamente del puerto que notificaron que obviamente su trabajo y su nombre estaba involucrado en el asunto, y vieron cómo estos contenedores de que venían de un puerto caliente se volaban justamente los procedimientos. Y muchas veces la DNCD está diciendo, tuvimos información y fue un operativo de inteligencia. Pero fue eso, a ellos lo llaman y le dicen, mira, tenemos aquí unos contenedores que se les está dando los vistos buenos y el paso de las comprobaciones sin haberla pasado. O sea, se volaron puestos completos y no la pasaron. Y muchos dicen que eso fue lo que movilizó realmente el operativo. Mira, lo primero es que hay que destacar lo siguiente. No es que se volaron, sino que cuando entra el camión... Es la información que sale a relucir en los medios de comunicación. Cuando entra el camión, pues lógicamente pasa por los puestos de revisión, pero cuando sale se especifica que el camión viene vacío, sale vacío. Eso es lo que se establece. Y por lo tanto, la posibilidad de abrir una investigación en torno a esto, pues se limita, no es tan llamativo. Pero hay algo, sí, que los empleados dieron a conocer que estaba sucediendo esto, que estaba sucediendo aquello, pero es que una operación de ese tipo no se hace simple y sencillamente con que con una tonelada de este tipo y ya, sino que previo a eso ellos venían arriesgándose, ha venido utilizándose la República Dominicana, y para nadie es un secreto, como puente para la redistribución de estas sustancias, ¿verdad? A gran cantidad. Porque, espérate, Antonio, porque ¿qué es lo que sucede? 9.8. Pero eso te dice a ti que previo 8 se pasaron sin problema, que previo 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 se pasaron sin ninguna dificultad. Y esto es lo llamativo del asunto. Y para mí yo también digo que es negativo, porque estamos hablando de 9.8 toneladas. A ver, si tú no notabas casi 10 toneladas, ya, o sea, cualquier cosa por debajo posiblemente haya pasado eso. De hecho, aquí, con más informaciones, dice aquí, justamente hablando de la situación, dice aquí que también está prófugo Joel Jesús Jaques, quien era inspector, y Alexander Enrique Castro, cuya función eran de selladores, quienes debían inspeccionar todo lo correspondiente a los contenedores. Y dice aquí, también tenían que acceder a los contenedores y hacer un proceso de puertas abiertas para comprobarlo. Es aquí donde uno de los empleados dice que estos dos realizaron los sellos y realizaron las firmas correspondientes a los documentos sin haber pasado por su puesto. O sea, él debía ver el contenedor abierto y le informan, este contenedor ya está firmado y sellado como que se te abrió a ti. Fue uno de los empleados que da la notificación
de que hay contenedores que se lo estaban volando a él por completo. Y también no se menciona mucho, pero no se menciona prácticamente nada en los medios de comunicación, pero en los contenedores también venían personas. Así Se ha mencionado es. bastante poco. Habían personas armadas dentro de los contenedores. Que secuestraron al camión, al chofer del camión donde escaparon. Pero yo me río. O sea, me río y al mismo tiempo como que me preocupo, me duele, me incomoda, porque tú me dices a mí de un inspector, de una persona encargada de observar. Señores, esos son pececitos. Esos son pececitos. En un entramado de este tipo, no me hable a mí de que nada más tiene la capacidad de hacer esto un inspectorcito, unos empleaditos de quinta. No me hablen a mí, ni siquiera el director de distrito de Valladolid, para mí es la gran cosa en un entramado de este tipo. Porque estamos hablando de que esto estuvo en Guatemala, iba para Bélgica y todo ese tipo de cosas. Entonces, me vas a decir tú a mí que eso lo manejaron 2 o 3 gente. ¿Tú sabes cuánto equivalía en costo monetario el cargamento? 200 y pico de millones de dólares. No. Bueno, en pesos serían 15 billones de pesos. Efectivamente. Con eso se compra Macorís y parte de Tenares. No, mucho más. 200 y pico de millones de dólares. 200 y pico de millones de dólares. O sea, estamos Hace hablando falta un patrocinador para eso. de una suma cuantiosa, desmesurada, dantesca de dinero. O sea, nadie intenta desconocer esa parte, pero justamente porque nadie intenta desconocer esa parte, es que nosotros necesariamente tenemos que ser enfáticos en que eso no lo hicieron 3 pececitos como se pretende vender. Y vuelvo y repito, se ha magnificado la figura del director de distrito de Valladolid y su hijo. Pero al final del día, estos son simples peones en un entramado mucho más grande. ¿Y qué es lo que a mí me preocupa de todo esto? Que al final del día, ok, este es el caso más grande que hemos visto en los últimos tiempos, pero previo a esto hemos visto casos de magnitudes menores, pero al igual que este, de grandes volúmenes, que se quedan ahí. Simple y sencillamente se quedan ahí. Pero te voy a decir, por ejemplo, o sea, yo voy a encontrar lo que ustedes dicen, porque el trabajo lo hicieron. O sea, señores, fue el cargamento más grande de la historia. Ustedes no saben lo que conlleva ustedes quitarle esa cantidad de droga a carteles de Colombia, de México, de donde sea que haya venido esa droga. Señores, esa gente tienen amarrado, no solamente aquí en el país, esa gente tienen amarrado una línea completa, cartográfica, en todo el planeta, que muchas veces es difícil de usted encontrarla. O sea, el trabajo está ahí, el trabajo se hizo. Y aunque en realidad quizás no han caído los grandes, como tú dices, pero en algún momento van a caer. Quizás ustedes saben muy bien cómo trabajan, por ejemplo, que tú mencionaste ahorita, la DEA, el FBI. Dejan que el agua corra. Esperemos que se involucren. Dejan que el agua corra. Esperemos que se involucren en esos países donde sí caen. Cuando de manera personal, y yo sé que hay mucha gente que va a coincidir conmigo, me voy a sentir satisfecha cuando no me quieran magnificar las 9.8 toneladas, sino cuando de manera constante, apareció uno, se detuvo, apareció 2, se detuvo, apareció 3, se detuvo, aparecieron 4, se detuvo, pero no por un solo cargamento. Cada 3, 4 meses. ¿Cada cuánto? ¿Qué 4 meses? Aquí se ha incautado más droga que hace 12 años. O sea, pero la eso droga, te habla escucha, de los la droga volúmenes acumulada, con los que están entrando al país. la droga acumulada en 12 años anteriores, o sea, no estoy hablando de gobierno, de 12 años atrás, no llega ni a la mitad de lo que se ha incautado desde el 2020 hacia acá. Pero eso de lo que está de los están volúmenes haciendo con el lo que está trabajo. entrando al país, Sí, pero la entonces, droga. Por un lado es muy bonito ver ese volumen, pero lo triste es tú ver que realmente eso no está afectando el suministro. De hecho, hay que recordar que tuvimos una prisión donde se llevó a cabo una competencia de consumo de cocaína y había un volumen muy grande. O sea, estamos hablando de que si en una prisión tú encuentras ese volumen, ¿qué tú encontrarás fuera? Hay manera de cortarlo, el suministro. Hay manera de cortarlo. Claro que sí. No hay manera, Abril.
No Pero ha podido, la única no forma. ha podido Estados Unidos cortar el Sí, exacto. suministro, De hecho, teniendo ellos toda la inteligencia, La todas las única capacidades. forma de tú cortar el suministro es eliminando a los consumidores. No hay manera de Y Así no hay de for- simple. Mira, eso es un tema que va muchísimo Más más, allá, allá de si cortar si cortar el consumidor, si cortar el suministro, si cortar. Óyeme, lo que sí es que no me pueden pretender magnificar este caso, cuando es lo que les digo, no hay grandes condenas, no hay grandes personas cayendo. Y hemos visto otros casos que también se han querido magnificar, y no solo en los 12 años atrás, como tú señalas, Nefi, sino en estos últimos años se han querido magnificar una serie de casos que al final del día uno no ve que llegan a un resultado real del asunto. Y vuelvo y repito, ¿cuál es lo preocupante de esto? Que para una organización de ese tipo, como tú señalas, un cártel o una serie de cárteles, arriesgarse a pasar una tonelada de ese tipo es porque No. hace tiempo vienen pasando grandes cantidades, no superiores a estas, Van tanteando. Exacto. Primero 5, después 6, después 7, vamos por con esta 8. modalidad y en este puerto. Entonces, ¿qué pasa? Que eso te dice a ti, bueno, los 9.8 no pasaron, pero entonces mañana Hay que volverlo a bajar a 7. Lo van a bajar a 7, lo van a bajar a 4 y van a pasar. Y eso es lo preocupante del asunto. Porque hay algo que hay que destacarle a la gente. Y por qué uno debe ser tan enfático en nuestro país con este tema. Es porque nosotros estamos ubicados en el punto justo dentro del Caribe, el punto de mayor relevancia dentro del Caribe para la redistribución a nivel mundial de las drogas. Porque ¿qué pasa? Que de aquí se lleva a Estados Unidos, se lleva a Europa, que hay algo muy importante por destacar de este último mercado de consumidor, y es que en los últimos 2 años se ha disparado en un 33-34% el porcentaje de personas consumidoras de estupefacientes en Europa. Y esto se debe a que se está haciendo, según lo que plantean expertos, un mayor énfasis en este mercado debido a que ya en Estados Unidos, con la legalización de la marihuana, pues lógicamente es un mercado que pierde relevancia. Entonces están siendo enfáticos en Europa. Fíjense lo que les digo nueva vez, un 33-34% se ha disparado los consumidores en Europa. De ahí ustedes ven que este contenedor específicamente iba a Bélgica. Este contenedor, su destino final era Bélgica. ¿Y por qué? Para que la gente vaya conociendo detalles. ¿Por qué Estados Unidos se involucra en esto? Bueno, pues porque se dice y se establece que el barco en el que eran transportados estos contenedores era un barco estadounidense. Registrado en los Estados Unidos. Era un barco Registrado. de Estados Unidos, por parte de Estados Unidos. Entonces, esto es lo que implica que ellos se involucren en el asunto. Pero para finalizar, muchachos, con este tema, pues yo sé que hay otros temas de relevancia, realmente es preocupante este asunto. Y esperemos que no se quede que si el director de Valladolid, que si el hijo, que si Niquito, que si fulano, que no se quede en estos pececitos gordos, que verdaderamente se observen resultados, que es una de las cosas que preocupa y hemos venido observando. Se magnifican los casos a grandes toneladas, esto, aquello, pero al final del día se queda en eso, en pretender ponernos a nosotros como comunicadores a repetir y a magnificar un caso que al final del día no va a tener los resultados que nosotros esperamos, y es el ataque real al narcotráfico, porque se logra el 9.8, pero mañana van a entrar 7, 8, están entrando en estos momentos y no pasa nada.